Lucas 1:37, por favor. Lucas 1:37, y quiero que todos lo leamos a una sola voz. Amén. Amén. A la voz de 3. ¿Ya lo tienen? Amén. ¿Está en pantalla? Perfecto. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque nada hay imposible para Dios. Gracias, Señor, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Hoy te pido, Señor, que seas tú abriéndonos los ojos y los oídos espirituales para entender lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Habla a través de mí, Espíritu Santo. Toma control de esta reunión y que seas tú, Señor, trayendo este mensaje a los corazones de cada uno de nosotros, y sobre todo para que este mensaje se pueda poner por obra por cada uno, porque tú deseas que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado este tema: tenemos al Dios de los imposibles. Muchas cosas para nosotros como humanos, para nuestra mente humana, es imposible. Muchas cosas. Creemos que no, con nuestras fuerzas no lo logramos, no lo podemos. Pero tenemos a nuestro Dios, que para Él, como leímos, nada es imposible. Y hoy quiero que tengamos esto bien presente. Porque nosotros, la vida del creyente debe estar siempre creyendo en que Dios lo puede todo y que Él está de nuestra parte. Amén. Somos sus hijos, vuelvo y les digo, somos sus hijos. Y por lo tanto, Él no nos descuida. Eso es como uno de padre de familia, que a los hijos los descuide. No hay, tiene que ser un padre malvado para que descuide a sus hijos. Pero esa es la naturaleza nuestra, y la naturaleza de Dios nos supera, porque el amor de Dios es grande. Amén. Amén. Todas estas cosas, todas las cosas sin excepción, son posibles para Dios. Y la Biblia nos narra muchos eventos, que los vamos a ver algunos, porque no puedo pues abarcarlos todos, pero vamos a ver unos muy que para cualquier ser humano podría pensar: no, eso no es así, eso no es así. De modo que nosotros nos movemos en un mundo natural, ¿cierto? Pero hay un mundo sobrenatural, y allí es donde se mueve el Señor. Hay cosas que en el mundo natural nosotros lo podemos manejar y podemos hacer. Hay un dicho, y eso corrobora lo que decía ahorita María Jesús, que cuando uno se propone hacer algo, lo hace. Hay un dicho que dice: querer es poder. ¿Quiénes lo han oído? Querer es poder. Si uno se propone a lograr algo, lo hace. Pero depende de uno. Está el ejemplo de la persona que llega tarde al trabajo. Si se propone a levantarse más temprano, a saber que hay cosas, circunstancias que se le pueden presentar en el momento que ya va a salir a trabajar y que le puede obstaculizar el cumplimiento del horario, si se propone, lo logra, llegar temprano. Y son cosas que dependen de uno. Nosotros no podemos orar, ayunar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a madrugar para ir temprano al trabajo. Yo creo que Dios es un Dios de orden y Dios es un Dios de disciplina. De modo que eso no es de orar, es de proponernos nosotros mismos para lograrlo, y depende, es de uno. Pero en el mundo sobrenatural hay cosas que no dependen de uno. Y no podemos decir querer es poder, sino creer es poder. Porque allí es donde viene el ingrediente de la fe. Por la fe es que Dios se mueve, no por la necesidad de cada uno de nosotros, no. Porque si fuera por necesidad, pues no habrían pobres en el mundo, no habrían enfermos en el mundo.
Él se mueve por nuestra fe. Y si ustedes ven en los evangelios, todos los milagros que el Señor hacía eran por fe. Y Él les decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Él no miraba la necesidad de la persona, era la fe. Decía muchas veces, no he visto tanta fe tan grande como la de este hombre, como la de esta mujer. La fe se demuestra, la fe se demuestra con acciones. Mucha gente dice, no, es que yo creo en Dios, pero creerle a Dios es otra cosa. Si ustedes salen aquí a la calle y le preguntan a cualquier persona, ¿tú crees en Dios? Te va a decir que sí. Sí, yo creo en Dios. Pero creerle lo que Él dice en la palabra y actuar fundamentados en ella, hay mucho camino. Y nosotros estamos llamados a andar por fe y no por vista, no por lo que ven nuestros ojos. Cantábamos, abre nuestros ojos, oh Cristo, nuestros ojos espirituales para ver lo sobrenatural. No nos podemos fijar en lo natural. Cuando un médico nos dice un diagnóstico malo, tenemos al Dios de lo sobrenatural, de lo imposible. Y allí es donde nos toca mirar. Fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No desviarnos, no desenfocarnos, por más que sean difíciles las circunstancias por las que estemos atravesando. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Amén. Y ese es el Dios que mora en nosotros, en cada uno de ustedes que han recibido al Señor en sus vidas, que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el Dios poderoso, por eso se le llama el Todopoderoso, el Shaddai. Y lo invocamos así. Pero creerle es el ingrediente. Amén. Les podemos decir, creer es poder. Y vamos a mirar varios ejemplos en la Biblia donde nos muestran a ese Dios de los imposibles. El anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Han leído el relato de cómo el ángel Gabriel se le presenta a una jovencita? Porque dicen los libros históricos que en esa época las mujeres cuando se desposaban tendrían por ahí 15, 16 años. Era una niña de una aldea, Nazaret, que en una oportunidad Natanael, refiriéndose a Jesús, dijo, qué bueno podrá salir de Nazaret. La subestimó, pero de allí nació la mujer que Dios escogió para traer a Jesús al mundo, para Dios encarnarse, para Dios humanarse, para Dios hacerse carne, a esa mujer virgen, una niña que sabía perfectamente las escrituras, porque a ella no la asombró el que hubiera sido escogida para traer al Mesías, porque ella tuvo que haber sabido las escrituras. A ella le asombró fue que quedara embarazada sin tener relaciones íntimas con un varón. Eso fue lo que la asombró. ¿Cómo es eso? Si no conozco hombre, le dice ella al ángel. Y el ángel que le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bienaventurada te llamarán. Eso es para la mente humana. Para un médico es imposible que una mujer quede embarazada sin tener relaciones sexuales. ¿Sí o no? ¿Qué hizo el Señor? Engendró a su hijo allí. De una virgen sin tener relación. Eso es algo imposible para nosotros, pero para Dios no. De modo que podemos confiadamente pedirle al Señor cosas que creemos que son imposibles. Él las hace. Él las hace. Y leíamos ahí en Lucas, empezando el mensaje. Lucas 1:37, cuando ya narra todo esto del anuncio del nacimiento de Jesús, y le dice el ángel a María, porque nada hay imposible para Dios. Le confirmó, le dijo, tú tranquila,
Simplemente dispóngase. Pero tú has sido la escogida por el Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Qué privilegio. Ahora, refiriéndonos a la Virgen María, pues muchas personas dicen, ay, es que ustedes los cristianos no quieren a la Virgen. No, yo la, o sea, no le rendimos culto, que es diferente, pero la admiramos. Porque si Dios la escogió como instrumento de Él para traer a Jesús al mundo, era porque era una mujer íntegra, una mujer transparente, una sierva de Dios, una mujer entregada al Señor, una mujer que tenía comunicación íntima con el Señor a diario. Para ella no fue desconocido eso. Dios fertiliza el vientre estéril. Vayamos a Génesis 18 y desde el versículo 10 al 14. Este es otro imposible. Dios fertiliza el vientre estéril. Génesis 18 y vamos a leer del 10 al 14. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ¿qué? Viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, o sea que no menstruaba. Sara no menstruaba, que era algo, un elemento indispensable para que una mujer quedara embarazada. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, ella reconocía que su marido también estaba fuera de tiempo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Vuelve y pregunta el Señor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara vendrá por mí. Mire, lo que Dios te diga, Él lo hace. Pero hay que creerle. Hay que ser sensibles a la voz de Dios. Muchas personas dicen: no, pero es que el Señor no me habla a mí. Primeramente, tiene que leer palabra. Una frase que yo oí cuando mis niñas estaban pequeñas y ellas iban a la reunión de jóvenes. Llegaron una vez con una tarjetita y decían: cuando oro, hablo con Dios. Y cuando leo su palabra, es Él quien me habla. Amén. Entonces, en la Biblia está contenida la palabra de Dios. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, difícilmente nos va a hablar. Entonces, tenemos que ser sensibles. En la oración, muchas veces también se convierte la oración en una quejadera, en una reclamadera al Señor, pero no dejan que Él hable. Se convierte en un monólogo. El diálogo es entre dos personas. Yo hablo, tú me escuchas, tú hablas, yo te escucho. Lo mismo hay que hacerlo con el Señor. Pero hay personas que se dedican solamente a pedir, Señor, pídame, te pido esto, te pido lo otro, te pido. ¿Acaso lo has exaltado primeramente? Cuando un hijo se le acerca a uno y solamente a pedir y a pedir y a pedir, ¿qué piensan ustedes? Pero si él llega primero y dice: papito, mamita, te doy gracias porque tú me das lo que yo necesito, tú buscas mi bienestar, tú sabes qué necesidades tengo, y de ahí, pum, pide algo, ya se le deja el corazón de uno, ¿verdad? Ya uno dice: no, ya me tocó darle, porque eso mismo el Señor siente con nosotros. Él primero espera que nosotros nos acerquemos a alabarlo a Él por lo que Él es, no por lo que Él nos pueda dar, porque las añadiduras vienen de parte de Dios.
Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vienen por añadidura. De modo que Él se encarga de las añadiduras. Dejémoslo a Él. Alabémoslo primero a Él. Exaltémoslo por lo que Él es. Dios poderoso, Dios grande, temible. Temible no porque le tengamos miedo, sino por reverencia. Y aquí fertilizó el vientre de Sara, de 90 años. ¿Se pueden imaginar ahora mismo que ustedes vean una señora de 90 años embarazada en la calle? ¿Ah? Eso es un milagro. La ciencia hoy en día no daría nada por decir que una mujer de 90 años pueda quedar embarazada. Van a decir: no, no, no. Eso no es posible para la mente humana. Pero para Dios sí. Amén. Amén. Dios fertiliza la tierra árida. Y vamos a leer en Génesis capítulo 26, del 1 al 4. En este tiempo hubo mucha hambruna. El Señor probó a su pueblo, a sus escogidos, como fue a Abraham y a Isaac. Ellos pasaron por situaciones difíciles de hambruna. Nosotros aquí, los que estamos sentados, yo creo que nunca hemos sentido una hambruna. La hambruna es colectiva. Que salga uno al comercio, es que ni siquiera con la pandemia, porque incluso los supermercados, las tiendas de víveres y todo, eran las que les autorizaban estar abiertas. Nunca supimos, fue que no conseguimos con qué cocinar, con qué comer. Siempre nosotros no sabemos qué es una hambruna. Y en este caso, Isaac estaba viviendo ese tiempo y él iba a coger para Egipto. Y el Señor le dice esto: después hubo hambruna en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Mira, esta palabra, muchos de los que estamos aquí no somos de aquí. Esta palabra del Señor la dice hoy para ustedes. Para ustedes. Mucha gente dice: ¿yo por qué llegué aquí? Yo tenía que haberme quedado en mi país. O yo, ¿por qué no cogí para otro lado? No. El Señor te trajo aquí. Y te trajo con un propósito. De modo que no reniegues más por eso. Y coja esta palabra hoy, apropiese de ella, reclámela al Señor. Y el Señor te va a bendecir. Dice así: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Quiénes toman esta palabra, hermano? Amén. Amén. Váyanse con convicción de que esta palabra va a ser una realidad en sus vidas. Amén. Pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle. Primero a la fe. Isaac, ¿qué hace? Obedece. Él se va y él se queda en Egipto. Y ahí en Gerar, en el desierto, en pleno desierto. Y en el verso 12, ¿qué dice? Y sembró Isaac en aquella tierra, es decir, en el desierto. Pero Dios la hizo árida. Dios la hizo árida. Dice: y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Dios. El Señor le dijo: no vayas a Egipto, quédate aquí, en el desierto, y yo voy a hacer que tu tierra sea fértil. Y produjo Isaac lo que sembró al 100 por 1. O sea, por cada semilla le dio 100. Cosechó 100. Recogió 100. Dios es un Dios multiplicador. Dios no resta. Dios multiplica. Amén.
Si ustedes leen los pasajes bíblicos de la multiplicación de los peces y los panes, cuando dijeron, no tenemos, los discípulos dijeron, no tenemos sino 2 peces y 5 panes, toda la multitud, dice que más o menos 5,000 personas se alimentaron con esos 2, pero el Señor multiplicó y sobraron 12 cestas aún. Ese es el poder de Dios. Nosotros muchas veces subestimamos el poder de Dios. ¿Por qué? Porque lo ponemos en duda, lo ponemos en tela de juicio. Pedimos algo al Señor, estamos mal, le oramos, le clamamos y de pronto decimos, pero sí será que Dios me concede esto. Ahí ya estás poniendo en duda el poder de Dios. 1 milímetro de duda es incredulidad. Y sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Él se mueve por fe. Amén. Por fe. Dios convierte la ruina en prosperidad. Miremos Job 42, versículo 10. Me imagino que todos saben la historia de Job, ¿verdad? Un hombre que, si ustedes ven el encabezado de ese libro, en el capítulo 1, versículo 1, dice que era un hombre conectado con Dios, un hombre que no tenía tacha. Sin embargo, Dios permitió probarlo en su fe, porque todo lo que le sucedió, el Señor después lo restaura y lo prospera al doble de lo que le sucedió. Y ahí en el versículo 10 dice, del capítulo 42, dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Porque ¿qué pasó? Se le mueren 10 hijos, pierde todo el ganado que tenía, todas las riquezas, él queda en la ruina. Encima de eso, la esposa lo reta a que odie a Dios y que lo maldiga y se muera. Aparte, llegan 3 amigos que no llegan sino a cuestionarlo y a decirle, mire, eso es por culpa de su pecado, eso es por culpa de su rebeldía, eso es por culpa, como sucede muchas veces. Ojo con esos amigos que aconsejan mal. Cuando tenemos crisis, cuando tenemos aflicciones, sepan a quién acudir. La fuente primaria es Dios, a través de su palabra y a través de la oración. La secundaria es a una persona de la congregación, de la iglesia, un creyente que sea de buen testimonio, que sea maduro espiritualmente, que pueda dar un consejo sabio para no desviarnos. Pero no al vecino que es incrédulo, o a la compañera o al compañero de trabajo que no conoce nada de Dios y le pueda decir, le pueda dar malos consejos y desviarse del camino que Dios tiene. De modo que no nos desenfoquemos, siempre con la mirada puesta en el Señor. ¿Y qué pasó? Todo eso, yo creo que esta historia, ninguno de los que estamos aquí sentados hemos pasado por una situación tan difícil como la que sufrió. Es que imagínense, morírsele 10 hijos en un instante. 10 hijos. Eso es duro. Sin embargo, él estuvo firme en el Señor. Él permitió que Satanás lo zarandeara, porque sabía que Dios se la jugó por él, porque sabía que él era íntegro. Que pasara lo que pasara, allí va a estar Job, firme en la fe en Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mucha gente hoy en día quieren ese Dios bombero, el Dios que le apague los incendios de una. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados como a la vida de todo lo instantáneo, ¿cierto? Entonces se nos presenta una situación y no acuden a Dios, no esperan en Él, no esperan respuestas, sino lo primero que se les ocurra, van y actúan.
¿Saben? Ahí estamos desconociendo el poder de Dios. Aquí el Señor le multiplicó todo lo que había perdido Job. Se lo multiplicó. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Dios es un multiplicador. No olviden eso. Dios nunca te va a quitar nada. En Jeremías 29:11 dice, porque yo tengo planes de bienestar para ustedes y no planes de mal. Dios quiere lo mejor para nosotros, lo mejor. Aprovechemos que ese poder que tiene Dios para obrar en nuestras vidas. Apropiémonos de eso. No hay que desconocerlo. Dios abre camino en el mar. Y vayamos al libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 15 y 16. Dice el 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí iba Moisés con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y se enfrentan ante el obstáculo que tienen que pasar el mar rojo. Y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Mire, hay cosas en la vida que no hay necesidad de orar. Yo les decía el miércoles que estuvimos aquí en la oración, hay cosas como diezmar. Yo no puedo orar y decirle al Señor, Señor, yo te pido que me muestres si debo diezmar o no. Eso no es de orar, eso es de actuar. Porque el Señor es claro en su palabra. Es claro, Él dice, rétenme, pruébenme en esto, que yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Y yo creo que aquí hay testimonio de la gente que ha diezmado. Yo lo puedo decir con autoridad y con propiedad. Yo diezmo por eso, porque yo sé que el Señor cumple su palabra. Y Él me ha multiplicado, me ha sobreabundado. De modo que yo los incito, los convido, los invito a que cumplan con este principio, porque esto es un principio que uno lo debe aprender, porque el Señor, Él responde a ese principio. Él no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De modo que debemos creerle al Señor. Dice así, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esto era algo imposible. Yo me imagino a veces en esa escena que llega Moisés, no con 5 ni 6 personas, eran millones de personas los que estaba sacando de la esclavitud para trasladarlos a una tierra que fluía leche y miel, o sea, una tierra productiva. Dios los quiso sacar de esa esclavitud para llevarlos a una tierra donde iban a tener bienestar. Pero era necesario pasar por el desierto. Entonces, ven abrir el mar, pasan el seco, pasan al otro lado, ven que el ejército de egipcio se ahoga allí en pleno recorrido. Y todavía, cuando ya pasa y sucede estas cosas, vuelve ese pueblo terco a exigirle a Moisés cosas y a renegar contra Dios y a decirle, no, era preferible habernos quedado allá. Miren, no nos podemos poner en esa posición. Dios todo lo ve. Dios ve la disposición de nuestro corazón.
cuando las personas se presentan obstáculos para que la bendición de Dios llegue, se demoran más en recibirla. Este pueblo, la primera generación que salió de Egipto, no logró llegar a la tierra prometida. Solamente 2 personas, Josué y Caleb. De resto, todos se quedaron en el desierto, fallecieron. Los que entraron fueron los hijos de esos que murieron. O sea, fueron otra generación. ¿Por qué? Por incredulidad. No le creyeron, viendo al Señor todo lo que hizo. Y previamente a pasar el mar rojo, todo lo de las plagas, 10 plagas, ellos se dieron cuenta, vieron con sus ojos que el Señor los sacó y las plagas a ellos no los tocó. Ninguna plaga. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poner en tela de juicio el poder de Dios? Todos esos milagros que hizo para ablandar el corazón al faraón y poderlos dejar salir. El Señor abre caminos en el mar. Así tú no lo crees, pero lo abre. Pero si quieres que lo abra rápido, prontamente, créele. Créele, por fe. Entonces, muchas veces hay que orar, pero también hay que obrar. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Yo puedo tener fe de algo, pero si no acciono, si no actúo, no va a pasar nada. Y aquí el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Si Él los sacó a ellos desde allá y todo venía ya preparado, en ese momento, ¿para qué clamaban? Ya era que hacer, actuar. Dios hace llover comida del cielo. Éxodo 16, vayamos ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 16, leamos del 1 al 4. Aquí seguimos con la odisea del pueblo de Israel cuando en ese caminar y en ese proceso a la libertad. Dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios nos prueba nuestra fe para podernos dar lo que nosotros le pedimos. Aquí ellos preferían devolverse a vivir esa vida de esclavitud. Mire, el Señor nos hizo libres a nosotros del pecado. Con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo nos hizo libres. Ya el pecado perdió poder sobre nosotros. Ya no se enseñorea en nosotros. De modo que aquí lo que hizo el Señor fue librarlos de esa esclavitud, llevarlos al desierto, porque tenían que pasar por allí para llegar a la tierra prometida. Era un proceso. Y ellos renegando todavía: no, preferimos devolvernos. Pero ¿en qué condiciones estaban? Ojo, aquí habrá gente que ha pensado en devolverse para su tierra. El Señor hoy les dice: aquí te he puesto, y aquí te voy a bendecir, y aquí te voy a prosperar. Espera en mí. Espera en mí. Es que el hecho de haber venido, yo lo digo, es dejarlo todo.
venir acá no es casualidad, no es coincidencia. Eso estaba en los planes de Dios. Venir acá. De modo que no más renegar. No, yo hubiera preferido devolverme para mi país, porque es que allá por lo menos tenía este trabajito y ganaba algo y mi familia me ayudaba y esto y lo otro. No. El Señor hoy te dice: te he puesto aquí para bendecirte. No seas desagradecido, porque cosas grandes el Señor va a hacer contigo. Amén. Amén. Dios derriba las murallas. Esta sí es una cosa impresionante. Las murallas de Jericó. Ustedes saben la historia, ¿no? De todas las vueltas que le dieron a la ciudad de Jericó, que estaba toda amurallada. Y esas murallas, dicen los libros históricos, que tenían 8 metros de alto por 5 de ancho. Eso no era una muralla de este tamaño. Eran murallas impresionantes, eran fortalezas, porque ellos eso lo hacían para defender a la ciudad de los ejércitos que los enfrentaban. Y el Señor le dice a Josué: bueno, me va a reunir al pueblo. Le van a dar por 6 días una vuelta a la ciudad. Y en el 7º día, oigan, van a dar 7 vueltas. Y en la 7ª van a gritar lo que puedan. Ahora, mucha gente dice: no, es que el grito fue tan fuerte que tumbaron las murallas. No fue el grito, fue el poder de Dios. Amén. El hecho que hayan dado las vueltas y hayan hecho como Dios les instruyó y les ordenó, eso es obediencia. Esa es otra cosa que nosotros debemos siempre hacer: obedecerle a Dios. Porque muchas veces el Señor nos dice: hagan esto, hagan lo otro, pero no obedecemos. Entonces, ¿cómo queremos ser bendecidos? La obediencia es fundamental. Y es que ahí está el obrar. Cuando hay fe, hay que accionar. Cuando uno acciona, está obedeciendo. ¿Ve? Entonces, voy a tomar un poquito. Se pueden imaginar cuando el Señor le dio esas instrucciones a Josué. El mismo Josué me imagino que diría: no, hacer esto y yo llamar a todo el pueblo para que hagamos esto. Es como si aquí viniera ahorita alguien y nos dijera: bueno, nos vamos a formar y vamos a salir ahorita mismo acá y le vamos a dar 3 vueltas al parque y vamos a gritar en la última vuelta para que se caigan todas estas edificaciones. ¿Ustedes qué van a creer? Que estamos locos, ¿cierto? Yo creo que eso sucedió. Sin embargo, Josué, tal como Dios se lo dijo, hoy le dijo a su ejército: mire, vamos a salir así. O sea, en total dieron 13 vueltas, 6 primeras y el último día 7. Pero le creyó a Dios, por más locura que pensemos que sea, le creyó a Dios y actuó. Esta historia es hermosa. Yo los invito a que en casa lean todo el capítulo y seguimos. Dios produce abundancia en la escasez. Dios produce abundancia en la escasez. Vayamos al segundo libro de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer del 1 al 7. Segundo libro de Reyes 4, del 1 al 7. Esta es una historia apasionante. Aquí hay una viuda con miles de problemas como se nos presentan acá a cualquiera de nosotros. Pero el Señor conecta. Mira, cuando nosotros estamos orando muchas veces, ya el Señor está orando. Él ya está haciendo sus conexiones. Les voy a contar un testimonio mío muy corto. Cuando yo terminé trabajando en lo que es aquí la agencia tributaria, allá en Colombia, la Dirección de Impuestos,
Ahí trabajé por 24 años. Y yo siempre en los otros cargos, porque en total trabajé 37 años con el Estado colombiano, y en los otros cargos siempre dependí de un padrino político. Yo trabajé primeramente en el Senado de la República, luego pasé a la Contraloría General y luego en la DIAN. Cuando yo recibí al Señor, lo primero que le pedí, aparte de que me regalara un hijo varón, que es mi hijo, se lo pedí en oración y me lo dio, fue que me diera un cargo que yo no se lo debiera a ningún político, sino a él. Ese día empecé a orar porque yo leía la Biblia y luego oraba y le dije: Señor, quiero mi cargo. Yo sé que tú lo tienes en algún lado, simplemente muéstrame. Yo termino de orar y recibo una llamada de una amiga que me informó que en la DIAN había un concurso para abogados. Ella sabía que yo era abogada y que tenía una especialización en Derecho Administrativo. Me dijo: hay una convocatoria para abogados en Derecho Administrativo para un cargo en la DIAN. Yo recibí esa noticia y yo dije: Señor, este es el cargo que tú tienes. O sea, de una. Yo me apropié de eso. Señor, Él hace conexiones divinas. Esta chica que me llamó no era amiga mía. O sea, yo había iniciado una segunda especialidad y el primer día nos reunieron, hicimos un círculo, nos hicieron presentar y yo pues dije que era abogada especializada en Derecho Administrativo. Ella se hizo al lado mío y nos dimos los teléfonos para cualquier cosa que se nos ofreciera y todo. Pues esa chica fue la que me llamó y me avisó del concurso en la DIAN. Entré por concurso, era un solo cargo que llamaron a convocatoria. Nos presentamos 19. 15 eran funcionarios ya de la DIAN que querían ascender y 4 nomás éramos de afuera. Por eso cuando Dios le tiene algo a uno, nadie se lo quita, nadie. Me gané el concurso y la gloria es para el Señor. De los 19 me gané y con un puntaje que no me lo podían arrebatar porque saqué 98.28 sobre 100 y el segundo puesto sacó 75 puntos. O sea, porque después cuando yo entré a trabajar me comentaron que el director de la DIAN había sacado ese concurso para un amigo de él y el amigo de él fue el que ocupó el segundo puesto con 75 puntos. O sea que era posible que en la entrevista se lo hubieran dado a él y yo y a mí no. Pero cuando Dios promete algo, Él cuando abre puertas, nadie las puede cerrar. Amén. Nadie. Gloria a Dios. Y entré en concurso, duré 24 años en carrera administrativa. Pasaron por lo menos en esos 24 años, como unos 18 directores generales. Y yo ahí. Esa es la ventaja. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo estaba en la Contraloría General, el Contralor General nuevo que llegaba, pues, hacía barrida, nombraban personal nuevo, y eso era todo el mundo temblando, porque tenía uno un pie adentro y otro fuera. No sabía uno si al otro día llegaba y ya encontraba la insubsistencia ahí encima del escritorio. Con carrera administrativa nadie lo puede sacar, a no ser que le hagan a uno un proceso disciplinario y culminen con una destitución, pero eso tiene que ser que la embarren muy mal. Pero ahí estuve y ahí salí funcional y la gloria es para el Señor. Amén. Por eso les digo, lo que el Señor nos tiene para nosotros, nadie lo puede arrebatar, nadie. Aprópiense de esto. El Señor tiene cosas grandes para cada uno de ustedes, grandes, sus proyectos, pero hay que creerle. Por eso quiero que miren todo esto, que no tenemos un Dios cualquiera, no tenemos un Dios endeble, tenemos un Dios poderoso.
Y aquí dice en el segundo libro de Reyes, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, era un creyente, ¿sí? Y ha venido el acreedor, o sea, tenía deudas, a tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te han hecho? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quieras. Amén. Qué maravilla, ¿verdad? Amén. Mira, nosotros tenemos que poner en las manos de Dios lo poco o lo mucho que tengamos. Esa es la materia prima para el milagro. Lo que tú tengas, ofrécelo al Señor, entrégalo al Señor. Él se encarga de lo imposible. Amén. Aquí dio para que pagara sus deudas, y aún les quedó para vivir. Dios no desampara a sus hijos. Era una viuda con miles de problemas como los tenemos nosotros hoy en día, pero le creyó. Lo único que a ella le quedaba, lo entregó al Señor, y el Señor se encargó de multiplicarle ese aceite para que viviera bien, ella y sus hijos. Dios resucita a los muertos. ¿Recuerdan la resurrección de Lázaro? Esto es algo que mucha gente que uno les comparte, ¿no?, sobre las cosas imposibles que Dios hace. Dicen: pero es que eso no está haciendo, eso son historias, eso son fábulas, eso son cuentos. No, esto es de un Dios real, de un Dios que se ha movido, de un Espíritu Santo que se mueve todos los días en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Él no está inactivo. Desde el principio, si leemos Génesis 1:1, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Él se mueve en nuestras vidas también. Amén. Juan 11, 39, 41. Dice así: dijo Jesús: quitad la piedra. Quiten ustedes todo obstáculo que impide que Dios haga, que resucite los proyectos que ustedes tienen de vida. Todo lo que se han empeñado a hacer, quiten esa piedra. Esas piedras son obstáculos para que el Señor resucite eso. Marta, la hermana del que había muerto, o sea, de Lázaro, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aquí Marta veía eso de la resurrección, que era algo imposible. Cuando le dijo: es que lleva 4 días, ya hiede. ¿Quiénes? ¿Ustedes creerían eso? Que llegue Jesús y vaya a la tumba, a un cementerio, a resucitar a un ser querido, y que diga: no, pero es que lleva años, ya no habrá nada de él. El Señor, para él no hay nada difícil. Él puede reconstruir lo que sea.
Y de hecho, la resurrección de los muertos, Él vuelve a reconstruir nuestros cuerpos, pero cuerpos incorruptibles. Allá en la presencia del Señor en la eternidad nos vamos a conocer todos nosotros. Así como a Jesús lo reconocieron cuando Él resucitó, cuando se les presentó a los discípulos ahí, que Tomás dijo: yo hasta no ver, no creer. Que esa frase no la podemos aplicar nosotros, sino al contrario, creer para ver, no ver para creer, creer para ver. Y aquí, ¿qué le dice el Señor a Marta? Óiganme bien, quiero que tengan bien presente esto que dice, que le dijo el Señor a Marta. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. A ver, digamos, creer es poder. Creer es poder. Creer es poder. No te he dicho, o sea, el Señor ya se lo había dicho, porque vuelve y le repite, dice: no te he dicho, incrédula, falta de fe. ¿Cuántas veces el Señor no le dijo a sus discípulos: hombre de poca fe? Viéndolo a Él a diario haciendo prodigios, milagros, señales, maravillas, y los discípulos todavía fallaban en la fe. Hoy te dice el Señor a ti: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, oigan esto, miren, y Jesús, ¿qué hizo? Alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Eso es lo que tenemos que decirle al Señor. Y Él lo dijo antes de que Lázaro saliera de la tumba. Ahí apenas habían corrido la piedra. Antes, porque Él sabía qué padre tenía. Bien, vayamos a otro imposible del Señor. Dios calma las tempestades. Marcos 4, 35, 40. Marcos 4, 35, 40. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, ¿no? El Señor Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, ya casi se ahogaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Debemos preocuparnos con un Dios grande y poderoso como el que tenemos. Ahora mire lo que nos dice el Señor en Filipenses 4:6. Esa es una cita bíblica que yo la tengo aquí en la cabeza, porque cada vez que se me presenta algo que me mueve el suelo, es la que yo invoco. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Amén. Cuando estemos preocupados, ¿qué tenemos que hacer? Ir delante del Señor. Mostrarle a Él las peticiones, decírselas. Ahora, Él las conoce de antemano. Y mucha gente dice: no, pero yo para qué oro al Señor si Él ya conoce mis necesidades y mis preocupaciones. Él quiere que nosotros acudamos a Él en esos momentos, para Él ver cómo dependemos de Él. Y que si las cosas se dan, le demos la gloria a Él, porque no ha sido por ninguna otra persona, por ningún otro camino, por ningún otro recurso, es por el Señor. Amén. Y eso es lo que debemos hacer, reconocerlo a Él, siempre.
Dios expulsa a los demonios. Marcos 1, 23, 27. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Oigan bien, mucha gente cree que los demonios no existen, pero no, para nosotros no debemos ignorar eso. Los demonios existen. Ahora, a Jesús, ¿quién lo tentó en el desierto cuando estaba ayunando? 40 días y 40 noches. Satanás. Y él tiene legión de demonios a su orden. Diciendo, o sea, este espíritu inmundo estaba diciendo, le dijo al Señor Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirme? ¿Para destruirnos? O sea, que eran muchos los que habían ahí. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios conocen a Dios. Los demonios saben palabra. Por eso ellos a veces quieren desviarnos de la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es el que nos mete en la cabeza muchas veces que tú no eres capaz. No es posible. Eso, lo que tú estás pensando, es imposible. Ojo con eso. No hay que desconocer que los demonios nos acechan. Ellos no nos pueden poseer, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Señor no comparte su templo con Satanás y sus demonios. De modo que, pero sí está ahí atormentándonos. Está como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahí es donde nos toca tomar la autoridad y el poder que el Señor Jesucristo nos dio sobre los demonios. De modo que no debemos desconocer esto. Y dice así, pero Jesús, vamos en el 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Eso es autoridad. Y esa misma autoridad el Señor nos la dio a nosotros, para nosotros también echar fuera demonios. La palabra dice que a los que creen en Él, estas señales les seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Todas esas facultades nos dio el Señor. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Póngase su mano en el corazón. Cierra un momentico los ojos y ponga su mano en el corazón. Y van a repetir conmigo. En el nombre del Señor Jesucristo. Por su poder y autoridad. Atamos, reprendemos y expulsamos al abismo cualquier enviado de las potestades de las tinieblas que quiera molestar mi vida, mi familia, mis finanzas, mi iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Me declaro libre, con autoridad y poder, para echar fuera toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, todo principado que quieran hacerme daño y obstaculizar la bendición de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos y a darle gracias al Señor por todo lo que Él puede hacer en nuestras vidas, por el poder de Él, por lo grande, majestuoso que es Él para nosotros, Señor. Señor, gracias por recordarnos estas cosas, Señor, que para nosotros los humanos es imposible, pero para ti no. Gracias, Señor, porque tú obras en nuestras vidas con ese poder
Perdona, Señor, nuestra incredulidad. A veces nos sentimos solos, pero sabemos que tú estás allí en nosotros, en cada momento y en cada lugar, Señor. Ensancha nuestra mente, Señor. Danos entendimiento, Señor, para saber cuando tú obras a nuestro favor, Señor. Abra nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales, Señor, para que tú puedas hacer todo lo que tú tienes planeado para nuestras vidas, Señor. Gracias porque estas enseñanzas nos animan en tiempos difíciles a confiar más en ti, Señor. Nosotros creemos realmente en tu palabra y sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que tú actúas de la misma manera, Señor, que obraste en estos casos que hemos visto en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú puedes derribar murallas, porque tú puedes calmar las tempestades por las que afrontamos, Señor, y que nos están atemorizando. Porque tú nos dices: no te afanes, espera en mí. Más bien presenten vuestras peticiones delante de mí con toda oración y ruego y con acción de gracias, nos dice, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sobreabundas en la escasez. Tú multiplicas, Señor, así como multiplicaste los panes, los peces. Tú nos multiplicas, Señor, para poder bendecir a otros, Señor. Gracias, oh Dios, por tu poder, porque nos has dado la facultad para que con ese poder y esa autoridad podamos echar fuera todo demonio que nos atormente en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia aquí en este lugar y por morar en nuestras vidas, Señor. Porque tú dijiste que nunca, nunca nos abandonarás ni nos desampararás. Que a donde quiera que vayamos, tú irás con nosotros. Tu Santo Espíritu irá con nosotros. Que no nos dejarás y que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Lo creemos, Señor, porque tú eres un Dios de poder, un Dios omnipotente. Gracias, Señor. Bendecimos esta congregación, oh Dios. Sabemos que tú tienes planes, propósitos grandes para esta congregación, Señor, y para cada uno de los miembros. Los bendigo, Señor, y que seas tú en tu santo nombre, Señor, concediéndole los deseos y las peticiones de su corazón a cada uno de ellos. Tú conoces de antemano las necesidades de cada uno, pero hoy, en este momento, Señor, las ponemos delante de ti. Las ponemos delante de ti. Iglesia, pon delante del Señor eso que tú has querido recibir de Él, confiados en el poder de Él, allí con los ojos cerrados para que no te distraigas. Pídele al Señor. Él está aquí en medio de nosotros. Él está escuchándote. Él sabe de qué necesidades tienes, pero hoy Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Diremos como el Señor Jesús dijo delante de la tumba de Lázaro: gracias, Padre, porque tú me oyes, porque tú siempre nos oyes, porque tú tienes tu oído inclinado a nuestro clamor y a nuestra oración. Tu palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy nos unimos aquí en oración, Señor, para pedirte esas necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Seas tú supliéndolas, Señor. Seas tú concediéndolas, oh Dios. Te amamos, Señor, por lo que tú eres, oh Dios, Dios grande y poderoso. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado.
y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a cantar esta canción. Si quieren, pongámonos de pie. Vamos a cantar esta canción y luego cantamos a los cumpleaños. ¿Les parece? Bien. En agradecimiento al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Porque Él es nuestro Padre. Porque Él es nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza y de toda oración. De modo que cierre sus ojos, cántele al Señor. Que de su corazón salga esta alabanza para que Él se agrade de ti, porque tú le amas, porque tú eres un hijo para Él. Dios quiere escuchar ese cántico que sale de tu corazón para Él. Él está aquí escuchando. A esa canción que cantamos al final, y Bea me pedía que la repitiésemos para confirmar esto que estamos hablando en la palabra. Y yo me preguntaba cuando estaba en la última parte de Bea, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? de lo que Dios hace, ¿no? Y hay veces que tenemos el error de cometer, decir, pero eso pasó ahí hace mucho tiempo. Dice un verso, incluso que es muy importante. Dice Jesús, si crees en mí, ¿qué dice? ¿Alguien puede decir lo que decir? Si crees en mí, vivirás. Y es lo que queremos, ¿no? Es vivir en cada día, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros problemas. Si crees en mí, fíjate, es un requisito muy simple. Si crees en mí, vivirás. Yo creo que deberíamos de cantar esta canción. Es pequeña, no tiene mucha letra, pero tiene un gran contenido. Creo en ti, Señor. Debemos decirle eso al Señor. Vamos a confirmar la palabra, pero empezando por nosotros, porque nos cuesta creer en el Señor. Y que el Señor nos ayude. Amén. Así que vamos a cantarlo con esa convicción de decir, creo en ti, Señor. Creo en ti, en todo lo que haces, en todo lo que hago, en todo lo que me pasa, en todos los problemas. Esa tormenta que habla esa palabra, Jesús, pasó allí, pero nos pasa cada día a nosotros, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones. Son tormentas, pero el Señor tiene el poder de parar, de bendecirnos con abundancia en nuestras necesidades, en nuestras decisiones, en nuestra mente esa que es una loca constante, parar esa tormenta. Así que canta con esa convicción, porque la palabra de hoy es un remake de lo que el Señor puede hacer cada día. Y hoy le decimos, creo en tu poder. Amén. En lo que tú puedes hacer. Creo en ti, Jesús, en lo que haces en mi familia, en la iglesia, en mi trabajo. Creo en ti, Jesús, cumplimiento de decisiones, en lo que haces en mí. Vuelvo a cantar. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí. Recibe toda la gloria.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Creemos en todo lo que tú haces, día a día, momento a momento, en nuestras vidas. Gracias, Señor, por amarnos tanto, tanto, tanto. A ti sea la gloria, la honra y el poder y la alabanza. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias, iglesia. Pueden tomar asiento.